de la matriz IJ elevado a la probabilidad 1, 2, 3 o n va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Que es como lo que ustedes tienen, por ejemplo, acá ya en su PDF, ¿va? Que es en la parte de donde. De acá, ok. Yo aquí tengo mi sistema, la probabilidad, en este caso sería estado del sistema el siguiente año, por ejemplo. Tengo tres estados, tengo el estado 1, tengo el estado 2 y tengo el estado 3. Y así mismo, ¿hacia dónde? Hacia abajo, donde tengo la I y tengo la J. Y estas N que tenemos en la parte de aquí, ¿qué sería o qué vendrían siendo? Pues vendrían siendo esta parte de acá. Déjame compartirles toda la pantalla para estar compartiendo y compartiendo. Que es en la parte de acá. Hasta ahí estamos bien. En particular en esta parte de aquí. ¿Dónde tienen que ser iguales a cuánto? Tienen que ser iguales a 1. Hasta ahí estamos bien. Voy a descartar en la parte de aquí. ¿Dónde tienen que ser iguales a 1? ¿Okay? Tienen que ser iguales a 1. Como es en el caso de este. Tengo 0.2 más 0.5 más 0.3. Ya me daría ¿cuánto? Ya me daría la unidad. ¿Ok? Aquí en el segundo estado tengo 0 más 0.5 más 0.5 me quedaría ya ¿cuánto? 1. 0 más 1 me quedaría 1 por este lado. ¿Okay? Entonces, a esto se refiere en la parte de aquí, donde la suma de toda la matriz, en este caso sería por renglones, tiene que dar igual a ¿cuánto? A 1. Renglones o filas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Hacia acá. O sea, de esta manera es un renglón. Y yo voy a realizar la suma de esta manera. ¿Ok? Y aplica lo mismo para el siguiente. De esta manera voy a realizar la suma. De esta manera voy a realizar la suma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el libro, o bueno, el capítulo del libro que estoy utilizando de investigación de operaciones en la parte de cadenas de Markov, donde, por ejemplo, aquí te ponen el mantenimiento de una máquina. Dice, la condición de una máquina en el momento del mantenimiento preventivo mensual es mala, regular o buena. Para el mes T, el proceso estocástico en esta situación se presenta como la siguiente. Aquí tenemos, en este caso dice, la variable infinita aleatoria xt es finita porque representa tres estados. Puede estar en un estado 0 si es malo, puede estar en un estado 1 si es regular, o puede estar en un estado 2 si es completamente bueno. Hasta ahí estamos bien. Bueno, déjenme ver aquí. Bueno. Muy bien. ¿No se escucha? ¿Sí me escucha? Sí, sí se escucha. Muy bien. Bueno, para los que llegaron después, vayan anotando su nombre en la plataforma, Chaval dice asistencia nocturna, para que les pueda ahí cuantificar su asistencia. Muy bien. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos la misma explicación, aquí tenemos lo que es la matriz de transición como tal, donde cada uno te va a representar la probabilidad de que pueda ocurrir un evento. Y vamos a ver un ejemplo, en este caso del jardinero, ¿no? Que dice, cada año, durante la temporada de siembra, de marzo a septiembre, un jardinero realiza una prueba química para verificar la condición de la tierra. Según el resultado de la prueba, la productividad en la nueva temporada puede ser uno de los tres estados. Puede ser buena, puede ser regular o puede ser mala. Entonces aquí estamos definiendo que hay tres estados. A lo largo de los años, el jardinero ha observado que la condición de la tierra del año anterior afecta la productividad del año actual y que la situación se describe mediante la cadena de Markov. Aquí tenemos la cadena de Markov, en este caso es una matriz de transición, donde en el estado 1 tenemos que sería bueno, en el estado 2 sería regular y en el estado 3 sería totalmente mala. ¿Cómo se lee esta matriz de transición? Se lee de la siguiente manera. ¿Cómo sería? Por ejemplo, la probabilidad de que sea buena es de un 0.2, que equivalente a porcentaje sería de un 20%. Hasta ahí estamos bien. Pero, si estaba en un estado buena y llega a pasar a un estado, por ejemplo, 2, ¿qué quiere decir? Que del estado bueno puede pasar con un 50%, aunque a un estado
donde la tierra puede ser regular. Regular. O si la tierra es buena, hay una probabilidad de que pueda pasarse de dónde. O hay un 30% de probabilidad de ser mala. Hasta ahí está muy bien. Es así como se lee este diagrama, o en este caso esta matriz de transición. Por ejemplo, si estoy en el estado 3, te dice que en el 3, que es un estado mala, hay un 0% de que sea buena, hay un 0% de que sea regular, y hay un ¿qué? Un por ciento de que sea mala. Y hay un 100% de que siga siendo mala. ¿Ok? Entonces, es así como se representa en una matriz de transición. Y en la parte de acá, pues obviamente, únicamente se modifican los resultados. En este caso, el jardinero hizo ahí algunos ajustes a la matriz, utilizó fertilizantes, y aquí dice que aquí, si las probabilidades de transición se muestran que la condición de la tierra puede o deteriorarse o permanecer como está, pero nunca mejorar. Por ejemplo, si la condición de la tierra es buena, en este año, estado 1, hay 20% de que no cambie el año siguiente. 50% de probabilidad de que sea regular, que sería en el estado 2, y 30% de probabilidad de que se deteriorará a una condición totalmente mala. Y su matriz queda expresado como de la siguiente manera. Que por ejemplo, hay un 30% de que siga siendo buena, pero ya estando en un estado totalmente bueno, hay la probabilidad de que pase de un estado bueno con un 60% a un estado totalmente regular. Y hay solamente un 10% de probabilidad de que pase a un estado que sea totalmente malo. Y lo mismo aplica para el estado número 2. En el estado número 2, del estado número 2 hay un 60% de que siga siendo regular. Y de aquí, del estado 2, hay un 10% de que siendo regular pase con un 10% a un estado bueno. Y de estando aquí con un 60% de probabilidad de que la tierra es regular, pase con un 30% a que sea completamente mala. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a resolver un ejercicio como tal, y ustedes ya, por ejemplo, voy a resolver este ejercicio. Ustedes van a resolver este. Yo voy a resolver el problema del jardinero. ¿Ok? Lo voy a representar como una cadena de Markov. Y después vamos a poner otro ejemplo donde yo tenga que hacer algunos cálculos con matrices. Hasta ahí estamos bien. Bueno, pues vamos a continuar y ya está. Muy bien. Entonces tenemos, dice, se van a resolver este. Yo voy a resolver esta parte de aquí. Voy a representar en una cadena de Markov el problema del jardinero. ¿Ok? Entonces me voy a ir de una vez a lo que viene siendo, en este caso, Excel. Y por ejemplo, voy a abrir otro ojo por acá. Profe, mejor nosotros el de arriba y usted el de abajo. Muy es que bien. se ve más difícil el otro. No, es más fácil, está bien simple. Por ejemplo, ay, eso dice usted siempre. Aquí. El profe, mejor está el de abajo. De kinder. Que no le puse nombre. A ver, voy a poner problema del jardinero, por ejemplo. O no, simplemente problema 1. Problema 1, cadena de Markov. Cadena Markov. Ahí está. Muy bien, por ejemplo, vamos a empezar en la parte de aquí. En la parte de acá tenemos la matriz de transición, donde te dice que P, por ejemplo, P va a ser igual a lo que viene siendo 0.2, 0.53, 0.2, 0.5, 0.3, y en el siguiente te dice que es 0, 0, 0, y 0.5, 0.5, 5, y en el siguiente te dice que es 0, 0, 0, y en este caso sería 1. ¿Ok? Aquí ya tengo la matriz de transición, y cada uno tiene sus diferentes estados. Están en un estado 1, estado 2, estado ¿qué? Estado 3, estado 1, en este caso acá le correspondería al 2 y lo que viene siendo al 3. ¿Ok? Lo voy a representar, aquí lo voy a poner un poquito que se vea más o menos como una matriz. Le voy a poner relleno.
Ahí está. Ok. Ahí está. Ahí ya tenemos la matriz. En este caso, por ejemplo, lo puedo poner aquí. Ahí está. Okay. Ahí ya tenemos la matriz. Ahora, ¿qué es la matriz de transición? Okay. Matriz de transición. ¿Sí? Ahora, representar como una cadena de Markov. Representar como una cadena de Markov la matriz de transición. Y ya está. ¿Cómo sería, por ejemplo, en la parte de aquí? Pues es totalmente básico, totalmente fácil, totalmente básico. Como decir que 1 más 1 es 2. Entonces, vamos viendo. Por ejemplo, voy a insertar aquí en un círculo. Y de aquí lo voy a copiar nuevamente. Por acá y otro por acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos bien. Ahí está. Lo voy a poner en forma triangular para que sea mucho más fácil y rápido. Entonces tenemos representar como una cadena de Markov la matriz de transición. En este caso, por ejemplo, aquí tengo el estado número 1 de que sea regular, el estado número 2 de que sea, perdón, estado número 1 de que sea bueno, 2 regular y 3 que sea totalmente totalmente malo. ¿Ok? Que nada más sería cuestión de centrar un poco el texto. Ahí está. Podemos ser un poquito más grandes. No hay ningún problema. Ahí está. Ahora, vamos leyendo la matriz de transición. En la parte de aquí, me está diciendo, mover por acá, mover por aquí, ahí está. Dice, hay un 0.2% de probabilidad de que yo me quede en donde, en el estado 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para representarlo en una cadena markoviana? Pues simplemente, por ahí lo puedo hacer en Word, lo puedo hacer en este caso en Excel, como ustedes prefieran. En este caso lo estoy haciendo de esta manera. Por aquí debe de haber otro mejor. No hay otro por acá. Nada, sí están estos. Vamos a insertar. La opción insertar. Está insertar. Crear ilustraciones, formas. Y hasta acá abajo hay unas formas peculiares. Por ejemplo este. Ahí está. Ya nada más lo giro poco. Y ya está. Ok. Y ya está. Y como me está diciendo que ahí hay una probabilidad de cuánto, de 0.2 de quedarme en el mismo lugar, ¿sí? Entonces esta parte de aquí únicamente lo coloco en donde, acá. Nada más le voy a quitar es el relleno. ¿Okay? Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Ahora, te dice, si yo estoy en el estado número 1, ¿ok? En el estado número 1, para pasar del estado número 1 al estado número 2 hay una probabilidad de que de 0.5. Entonces, de aquí para pasar acá tengo una probabilidad del 0.5. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Insertar otra vez esta parte de aquí. ¿Sí? Y simplemente lo puedo poner, por ejemplo, en donde. Bueno, ahí no queda. Editar forma, cambiar forma. Por ejemplo, vamos a ponerlo que sea de manera lineal. No es lineal. Así está. ¿Sí? En esta parte de aquí. ¿Okay? Y ya está.
En este caso hay una probabilidad de cuánto. De estar en el estado 1 a cambiarme al estado 2, hay una probabilidad de un 0.5. Y de estar en el estado 1 y cambiar al estado número 3, hay una probabilidad, en este caso, de cuánto. Hay una probabilidad, en este caso, aquí se movió el 0.2. 0.2 y aquí hay una de 0.3. De 0.3. Y así lo voy haciendo con los demás. Por ejemplo, en la parte de aquí, ya estando en el estado 2, me dice que de permanecer en el estado 2, pues hay la probabilidad de un 0.5. Entonces voy a copiar esta misma forma de acá, únicamente lo voy a girar la parte de aquí. Entonces la probabilidad de permanecer en el estado número 2, pues sería de cuánto. En este caso sería de 0.5. ¿Okay? Y de pasar del estado 2, en este caso, al estado 1, hay una probabilidad, en este caso, de cuánto. Vamos a girar. Sí. En este caso habría una probabilidad de un 0%. ¿Sí? De un 0%. Y de estar en el estado 2 para pasarme en el estado 3, hay una probabilidad de ¿cuánto? De 0.5. Okay. Vemos este. Okay. Y lo colocamos en la parte de acá. Y en el estado número 3 hay una probabilidad de que yo me quede en el estado número 3 de 1. Okay. Entonces únicamente lo coloco, por ejemplo, en la parte de acá. Me lo giro un poco. En la parte de aquí. Y aquí me dice que tendría la probabilidad de permanecer en ese estado de 1. Okay. De 1. Okay. Y de pasar, por ejemplo, del estado 3 a lo que viene siendo el estado 2, sería de que esto lo voy a poner por acá. Te voy a pasar por aquí. Voy a poner por acá. Así. Aquí sería entonces de 0. Y de pasarme en la parte de acá, también sería de 4. Okay. También sería, en este caso, de 0. Y ya está. Ah, ya tengo la cadena de qué. Ya tengo la cadena de Markov. Ok. Esta es la cadena de Markov, chao. ¿Y de dónde la saqué? La saqué de una matriz de qué? De transición. Ok. O sea, eso es lo que vamos a hacer nosotros con el otro problema. Así es. Vamos a hacer en Excel. Lo van a hacer. Lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer ahí en Word, o en PowerPoint, o lo pueden hacer en su libreta. Inge, pero Okay. el problema ya tiene la cadena de transición, la matriz de transición. Tendrían que hacerla, No, ya te tendrían que ofrece hacerla, tendrían que hacerlas información. ustedes. Yo les voy a ayudar ahorita un poco. Ok. Okay. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Entonces aquí tenemos ya la matriz de transición expresada en una cadena de Markov, que es lo que ustedes harían. ¿Ok? Estamos bien. Si se fijan bien, por ejemplo, en la parte de aquí, si yo escribo la función suma de todos estos números, ¿cuánto les da? 1. Y aquí también tiene que dar, en los demás, tiene que dar totalmente 1. Es la condición para las que
para los procesos markovianos, ¿ok? Entonces, este ejercicio está bien fácil, únicamente representarlo y ya está, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos acá en lo que viene siendo su PDF. Ustedes van a resolver este ejercicio, que es el ejercicio número 1, ¿ok? ¿Qué les dice? Un profesor de ingeniería, o en este caso el Licona, por ejemplo, o no sé, otro ingeniero que conozcan, Daniel, Corpus, los demás no me acuerdo sus nombres, pero bueno, pues ahí andan. Aponte. O Roberto, Robles, etcétera, ¿no? Bueno, un profesor de ingeniería quiere una computadora nueva cada 2 años. Ahí está. El profesor puede elegir entre 3 modelos, M1, M2 y M3. Aquí ya nos están definiendo los modelos que pueden ser los posibles estados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, me voy más acá abajito y lo pueden hacer en su libreta, en Word, en PowerPoint, se sientan más cómodos. Y por ejemplo, pueden escribir aquí, estado, por ejemplo, M1, ¿ok? Estado M2, estado M3, ¿ok? Y así mismo sería en la parte de arriba, ¿ok? Sería estado M1, ustedes le dan aquí control C si quieren, control C, se posicionan acá, clic derecho y lo ponen transponer y ya está, ¿ok? Y ya está. Ahora, si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser M2 con probabilidad de 0.2. Entonces, dice, si la computadora es con... Le voy a dar control. Si no funciona aquí. Ahí está. Si la computadora es M1, que es esta parte de aquí, entonces te está diciendo... La siguiente computadora puede ser M2, o sea, esta parte de acá, M2, con una probabilidad de ¿cuánto? De 0.2. Entonces aquí voy a escribir 0.2. Y después te dice el texto. O M3 con una probabilidad de 0.15. Entonces aquí, de estar en M1, hay una probabilidad de que yo me vaya a donde? A M3 con una probabilidad de ¿cuánto? De 0.15. Ahora, ¿cuánto habría la probabilidad de yo quedarme en M1? Ahora, Profe, en M3 se lo redondeó porque... A ver, nomás déjenme... Ahí está. Ahí está. Es por el... De .65. .65. Hasta ahí estamos bien. Que sería igual a 1 menos lo que viene siendo esta parte de aquí menos esta parte de acá. Ya les daría 0. ¿Qué? 0. En este caso 0.65. Ahí está. Que es 0.65. ¿Ok? Ahora, vamos con M2. ¿Ok? Vamos con M2. Dice, si el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 0.6 y 0.25. Entonces, si yo tengo por aquí en M2, la probabilidad de cambiar a M1 sería 0.6 y la probabilidad de cambiar a ¿dónde? A M3 es de 0.25. 0.25. Entonces, ¿cuánto sería en la parte de aquí? Pues sería igual a 1 menos esta parte de aquí. ¿Cuánto? ¿Cuánto les dio? 6.15, ¿no? Y ya está. Hasta ahí estamos bien. Y es lo que ustedes van a realizar en la parte de ahí. ¿Ok? Y ya cuando terminen su cadena de Markov, pues perdón, su matriz de transición, ahora lo que ustedes van a realizar es el que la cadena de Markov, que es esta parte de aquí, como yo lo he realizado. Hasta ahí está bien. Obviamente ustedes lo van a hacer ya más estético, ya más aquí, porque estamos en cuestiones de tiempo, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Preguntas hasta aquí, chavos?
para poder cambiar al siguiente ejercicio. Ok. Muy bien. Bueno, entonces es en sí lo que ustedes van a hacer. Van a calcular la matriz de transición y van a representarlo mediante una cadena de Markov, como es la parte de acá. Okay. Aquí el ejercicio les está diciendo, represente la situación como una cadena de Markov. Ya les ayudé con casi la mitad de la parte en la matriz de transición. Ahora únicamente sería en cadena de Markov. Okay. Ahora vamos a ver un ejercicio número 1. Mande. Perdón. Muy bien. Vamos a ver ahora un ejercicio número 1. Hasta este van a tener un ejercicio número 2, pero ya aplicando lo que es en sí la cadena de Markov. Por ejemplo, yo aquí puedo definir varias variables. No sé, ¿qué variables quieren anotar, chavos? Ustedes díganme, ¿qué variables quieren anotar? Por ejemplo, escuelas. Vamos a poner escuelas. Vamos a poner UT. Vamos a poner, por ejemplo, aquí Atlántico, por ejemplo. Mande. Vamos a poner el TEC, por el TEC de Reynosa. TEC Reynosa. Ahí está. Ok. Ahora, vamos a suponer que estas partes de aquí a ver, ahí está. Vamos a suponer que estos porcentajes, por ejemplo, los alumnos, por ejemplo, que están en donde, en la UT, hay la probabilidad de que, vamos a poner un ejemplo, de que recomienden con un 60% otra vez la UT. O hay una probabilidad de que ya estando en la UT, no les gustó la UT y hay una probabilidad de 0.3 y mejor recomiendan el Atlántico. O recomiendan el que, con un 10% el TEC de que, el TEC de Reynosa. Y lo mismo aplicaría, por ejemplo, si yo estoy estudiando en el Atlántico, a lo mejor hay una probabilidad de un 50% de que yo me quede en el Atlántico, pero así como hay una probabilidad de que yo me siga quedando en el Atlántico o yo recomiendo el Atlántico, hay una probabilidad de que, hay una probabilidad de 0.4 de que yo me quede en el Atlántico y pueda recomendar con un 0.5 de probabilidad la UT o el TEC de Reynosa. Y lo mismo aplica para el TEC de Reynosa. Si yo estoy en el TEC de Reynosa, hay un 80% de que yo recomiende el TEC de Reynosa, un 10% de que yo recomiende el Atlántico y un 10% de que recomiende la UT. Ok, entonces, en base a los datos anteriores, por ejemplo, aquí voy a escribir en base a los datos anteriores, determine 3 probabilidades del estado de la matriz, por ejemplo, de transición. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a definir mi primer estado. Vamos a presentarlo como una tabla, ¿no? Para que no haya ningún problema. ¿Ok? Lo represento como una tabla. Ahí está. Voy a empezar como una tabla. Voy a cambiar, por ejemplo, los colores en la parte de acá. Pueden irme siguiendo si quieren. Siempre cojo el azul. Me gusta mucho el color azul. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a copiar esta misma tabla en la parte de acá. Y le voy a dar aquí control V, por ejemplo. Y voy a definir mi primer estado. A esta parte de aquí yo lo voy a llamar, por ejemplo, estado número 1. Estado número 1. Lo voy a llamar, por ejemplo, en la parte de acá. Control C, le voy a dar aquí control V. Estado, por ejemplo, número 2, perdón. Estado 2. Y vamos en la parte de acá. Control C. Estado número V. Ahí está. Estado 3. Ahí está. Ahora únicamente voy a borrar estos datos
porque vamos a realizar algunas operaciones en la parte de aquí. Ok. Muy bien, vamos a ver qué ocurre o qué puede ocurrir en, por ejemplo, en un año, en 2 años o en este caso en meses. ¿Okay? Vamos a mover un poquito más hacia arriba para que no haya problema. Lo pongo al lado. No, ahí está bien. Bueno, vamos a comenzar en la parte de aquí. Ahora, si yo quiero calcular el estado número 1, que es la probabilidad estando en un estado inicial, que es la parte de aquí, pues no existe nada más, no es nada más y nada menos que utilizar la multiplicación de matrices. Para esto, lo único que yo tengo que realizar es seleccionar todas las celdas, tal como lo estoy realizando yo, escribir igual, y ahora voy a escribir cuál es el comando para la multiplicación de matrices. Para la multiplicación de matrices yo voy a utilizar el comando mmult. Entonces aquí voy a escribir mmult, le doy doble clic acá, está el comando, es para la multiplicación de matrices. Para realizar esta operación tengo que utilizar la misma matriz, que es esta parte de acá, y la voy a multiplicar nuevamente por la misma matriz que yo tengo en la parte de donde, en la parte de ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Presiono Control, Shift y ¿qué más? Un Enter. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si se dan cuenta, ya cambió las probabilidades. ¿Sí? Ahora ya tengo una probabilidad de un 0.52% de que yo siga prefiriendo la UT y con una probabilidad de 0.31% de que yo prefiera ahora, en este caso, el Atlántico. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Mande. Para copiar la fórmula. Ahí voy. Voy nuevamente. Selecciono las 9 celdas. Escribo igual. Y ahora escribo el comando mmult. Ahí está. Abro paréntesis. Selecciono toda la tabla. Ahora escribo una coma. Vean, aquí estoy escribiendo una coma. ¿Por qué? Porque aquí la fórmula me está pidiendo que escriba una coma. En algunos computadores o en algunos ordenadores puede pedirles que escriban punto y coma, etcétera. ¿Okay? En mi caso particular pide nada más la coma. ¿Okay? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora voy a seleccionar la siguiente matriz, que es la misma que tenemos en la parte de donde, en la parte de acá. ¿Okay? Y ahí tengo que presionar la tecla Control, la tecla Shift y un Enter. Ok. ¿Ya lo hicieron, chavos? Bueno, si me van siguiendo, presiono Control Shift Enter, las 3 teclas al mismo tiempo. Ok. Y ya está. Y ahí ya calculamos el estado número 1. Ok. ¿Qué quiere decir esta parte de aquí? Que bueno, que yo puedo tener una probabilidad de 0.52 o de 52% de seguir prefiriendo la UT, o un 0.31% de cambiar de la UT para pasar al Atlántico con un 31%, y con un 17% de estar en la UT cambiarme ¿a dónde? Al TEC de Reynosa. Hasta ahí está muy bien. Y lo mismo aplica para el Atlántico y para lo que es el TEC de Reynosa. Si se dan cuenta, en el caso del TEC de Reynosa, ahí está. Para calcular el estado siguiente es correcto, ¿sí? Se va a realizar los cálculos a partir de ¿dónde? De la tabla anterior. ¿Por qué de la tabla anterior? Porque en los procesos markovianos únicamente se basa en resultados presentes. ¿Okay? Esta parte de aquí ya comprendería en la parte de ¿dónde? En la parte del pasado. Entonces, por lo cual tendríamos que enfocarnos en el presente, que es esta parte de aquí, para obtener nuestra nueva tabla. Entonces, con nuestra nueva tabla de probabilidades, o en este caso de estado. ¿Ok? Entonces, para realizar lo siguiente, selecciono la tabla otra vez, escribo igual, nuevamente el comando mmult, abro paréntesis, selecciono la matriz que tenemos en la parte de aquí, coma, y vuelvo a seleccionar la misma matriz. Y aquí ya puedo escribir ya puedo presionar Control, la tecla Shift, y ya puedo presionar un Enter.
Y ahí ya tendríamos nuevamente las nuevas probabilidades de que puedan ocurrir dichos eventos. Hasta ahí estamos bien. Que es lo que estaba expresando en lo que es la parte teórica, la parte de las ecuaciones. ¿Okay? Y si nos vamos en la parte de aquí, igual a suma, tiene que realizar la que tiene que dar exactamente igual a cuánto, a 1 y a 1. Hasta ahí estamos bien. Eso es la suma en la parte de acá, ¿sí? Y ya está. Hasta ahí estamos bien, chavos. Bueno, ¿y cómo calcularíamos el estado 3? Pues de igual manera, seleccionamos en la parte de aquí, escribimos igual, mmult, abro paréntesis, selecciono toda la tabla, coma, por seleccionar la tabla anterior, cierro paréntesis, control shift y qué más, control enter, ok. Y nuevamente nos estamos dando cuenta que en este caso, por ejemplo, la UT puede disminuir su probabilidad de que, o su porcentaje de aprobación a la población. Hasta ahí estamos en la población estudiantil. Esto porque, no sé, cualquier tipo de situaciones. Recuerde que son variables totalmente aleatorias, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a resolver otros cálculos, por ejemplo, en la parte de aquí. Okay. Por ejemplo, vamos a calcular las probabilidades de permanecer o bueno, vamos a representarlo así, de tomar de seguir en el mismo estado. En estado me estoy refiriendo, por ejemplo, decisión. Ok. Recuerden que esto es un ejemplo sencillo, pero pueden aplicarlo a cual, ya sea un proceso en su empresa, en otro lado. Pueden aplicarlo en cualquier lado. Aquí únicamente estoy dando la herramienta para que ustedes puedan aplicarlo en la parte de su trabajo, en donde sea. Ok. Si se dan cuenta, en la parte de aquí únicamente estoy ingresando números aleatorios o números con tanto por ciento en lo que yo me estoy basando, como a lo mejor de manera personal, o en lo que yo estoy viendo, no sé, en los trabajadores, en los alumnos, etcétera. ¿Hasta ahí estamos bien? Okay. Ahora, por ejemplo, podemos, para calcular las probabilidades de tomar la decisión de seguir en el mismo estado, decisión, en este caso podemos calcularlo, por ejemplo, decisión, vamos a ponerlo aquí, calcular con una probabilidad del, por ejemplo, hasta, por ejemplo, P4. Vamos a poner P4. Ahí está. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir P4? Que yo voy a realizar varias iteraciones, varios cálculos, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, o en este caso 10, 20, 30. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Para realizar o para calcular las probabilidades, tengo que escribir, por ejemplo, paso 1. ¿Ok? Determinar mi estado inicial. ¿Ok? Inicial. ¿Ok? ¿Cuál sería mi estado inicial en la parte de aquí? Pues mi estado inicial es en la parte de aquí, de 0.6, 0.3 y qué más, 0.1. Este es mi estado totalmente inicial. Entonces, en la parte de aquí, por ejemplo, lo voy a copiar. Vamos, control C, y aquí lo voy a dar control V. Ahí está. Este es mi estado inicial. Okay. Este es mi estado inicial. Ahora,
En los estados iniciales se les denota como P subíndice 0, ¿ok? Porque es el estado inicial, de donde tú estás partiendo en base a qué, en base a tus probabilidades. Yo tengo una probabilidad de un 60% de que prefiero la UT, un 30% de que si no es la UT mejor me voy al Atlántico y un 10% me voy a ¿dónde? Al TEC de Reynosa. Hasta ahí estamos bien. Eso es la parte de que del estado inicial o P subíndice 0, ¿ok? Ahora, en la parte de acá me está diciendo que calcule hasta P4, lo que me está diciendo entonces que en la parte de aquí voy a realizar operaciones hasta que desde P1 hasta, por ejemplo, P2 hasta, sería P2, por ejemplo P3, nada más lo voy a mover más acá abajo, y hasta, por ejemplo, P4, ¿ok? Ahí está. Voy a quitarle el relleno. Ahí está. Empezamos con la parte de aquí. Esto yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Voy a borrar estos datos. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, recuerden que los procesos markovianos únicamente se basa en donde, en el presente. Hasta ahí estamos bien. Entonces, en la parte de aquí voy a escribir igual, y para calcular esas probabilidades escribo igual. Nuevamente en la ecuación mmult, abro un paréntesis y selecciono el estado inicial en este caso. ¿Cuál es el estado inicial? Pues el estado anterior que tenemos aquí. Ahora voy a escribir coma y lo voy a multiplicar por esta matriz, que es la matriz de transición inicial, ¿ok? En este caso sería con respecto a la matriz de transición inicial. Ahí ya cierro paréntesis y ahora presiono Control Shift y le damos un Enter. Hasta ahí estamos bien. Ahora, como ya calculamos la probabilidad en 1, podemos calcular la probabilidad en ¿dónde? En P2, ¿ok? Nuevamente voy a borrar estos datos que tenemos en la parte de aquí y los vuelvo a seleccionar. Los selecciono y escribo igual, por ejemplo, mmult, abro paréntesis, y ahora me pide nuevamente la matriz. En este caso la matriz sería la anterior, ¿sí? Ya no sería en la parte de acá, porque acá ya sería el pasado. En este caso, ¿cuáles serían mis datos más próximos al presente? Pues son estos de acá. Aquí ya escribo una coma y acá ya selecciono otra vez la matriz inicial. Cerramos paréntesis y sería Control Shift y nuevamente un Enter. Y si quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad número 3, pues nuevamente voy a copiar esta tablita en la parte de acá, borro estos datos y nuevamente escribo igual mmult, y en este caso voy a seleccionar la matriz anterior, o sea, esta parte de aquí, escribo una coma y selecciono la matriz de transición original, presiono Control Shift, le doy un Enter y nuevamente puedo calcular que P4, ok. Con lo de Control C, Control V, borramos estos datos, selecciono nuevamente las celdas y aquí voy a escribir nuevamente igual, escribir igual, y escribo mmult, abro un paréntesis y ¿qué selecciono? Ahora selecciono el estado anterior o la probabilidad anterior, que es esta parte de aquí, coma, y lo voy a multiplicar ahora por la matriz de transición original. Control Shift Enter y ya está. Hemos calculado hasta la probabilidad número 4. Si se van dando cuenta, va disminuyendo considerablemente, ¿sí? En un instante, en el estado inicial, teníamos la probabilidad de 0.6, ¿ok? Pero llegamos a la probabilidad de que yo prefiera otras escuelas con una probabilidad de 0.27 y de que yo siga en la UT con la probabilidad de 0.44. Entonces sí hay un cambio ahí. ¿Okay? ¿Sujeto a qué variables? Pues bueno, no se puede hacer. No enseñan bien, los maestros los ponen a exponer, el maestro no da su clase, no sé, cualquier tipo de situaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Un profesor me miró mal, no sé, me hicieron sentir mal mis compañeros, problemas económicos.
un sinfín de variables. Hasta ahí estamos bien. Entonces, esto es un ejemplo sencillo, básico, como decir 1 más 1 es 2, dentro de lo que es cadenas markovianas. ¿Ok?